Ok, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. En este momento vamos a realizar la cuenta del Homer, pero antes de realizar la cuenta del Homer, esta es una reunión, vamos a decir así, que se nos presenta de forma extraordinaria. ¿Por qué de manera extraordinaria? Porque hoy no es cualquier día, ¿no? Hoy no es un día común en la cuenta del Homer. Hoy es el día número 40 en la cuenta del Homer. Y este día, según lo que vamos a ir analizando, bueno, ya muchos ya lo hemos entendido así, este es el día en que el Mashiach asciende, ¿no? Y 10 días después es que los talmidín del Mashiach van a recibir la promesa de Joel, y justamente esto del profeta Joel, y esto va a acontecer en los atrios del santuario, en los atrios del templo. En el primer Shavuot, después de la muerte y resurrección de Mashiach Yehoshua. Y por eso hoy tenemos nosotros, lo recordamos así como hay días específicos en las cuentas del Homer donde también se recuerda, se lo hace en memoria de algunos sabios del pueblo de Israel, como Rabí Meir Balanés, el Señor de los Milagros, un hombre que era muy apegado al Eterno y a través de él se realizaron muchos milagros. Y también, bueno, hace muy poco, en el día 33, perdón, en el ddía 33 del Omer, Lag BaOmer, muchos en la comunidad judía ortodoxa o la comunidad judía observante, eh, ellos recordaron la ascensión de Rabí Shimon Bar Yochai, el que se dice que puso las bases para poder establecer el estudio del Zohar, aunque él no lo hizo el Zohar como lo conocemos ahora, él no enseñó sobre reencarnación. Sin embargo, algunos dicen que en sus escritos están las bases de la reencarnación, algo que está en debate, ¿no? Algo que se estudia y se analiza dentro del judaísmo con relación a esto. Pero en realidad sí hubieron y siempre hay muchas personas que recuerdan Lag BaOmer en memoria de la ascensión, de la partida de este mundo, de la unificación de Shimon Bar Yochai al bendito, ¿no? Al que es eterno. Pues para nosotros hoy es el día 40, y el día 40 o el número 40, según la Torá, nosotros lo vemos expresado a través de la letra Mem. La letra Mem vamos a decir así, su correlativo en español es la M, en griego la Mu o Mu. Su valor su número que refleja, o la cantidad que refleja esta letra, es el número 40. Entonces, hoy, así como el día 33 es Lag BaOmer, Lamet Gimel, 30 más 3 es 33. Hoy Mem BaOmer, que es 40, es simplemente la letra Mem. Y nosotros hoy nos reunimos de manera, volvemos a decir, de una manera especial, porque hoy también nosotros recordamos la ascensión del Mashiach. Pero lo que tenemos que tratar de entender qué refleja eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene que un día como hoy el Mashiach haya sido recibido en los Shamayim, en los cielos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nosotros tenemos por delante? ¿Qué es lo que nosotros debemos manifestar como sus talmidim, como sus seguidores? ¿Cuál es el rol que debemos cumplir? ¿O simplemente se escribió ese evento como un momento histórico? Entonces, nosotros hoy también nos reunimos para poder establecer una conexión en ese nivel de agradecimiento al Eterno por el Mashiach, obviamente, pero además nos reunimos en memoria de él para repasar y aprender algunas de las enseñanzas importantes que él ha dejado para nosotros y para toda la comunidad del Mashiach, es decir, todos los aceptantes de Yehoshua el Mashiach. Entonces, bueno, habiendo hecho este preámbulo, vamos a comenzar nosotros con la cuenta del Homer. Así que voy a presentarla y vamos a contar. Si usted ya contó, acompáñenos nuevamente a contar. Y si usted todavía no lo hizo, bueno, hoy lo vamos a contar. Simplemente vamos a contar el Homer
como buenos, vamos a decir así, como personas que anhelamos cumplir en en toda la Torá, aunque tenemos muchas limitaciones, pero nos esforzamos para hacerlo, no por querer figurar como judíos, sino como un servicio que le brindamos al Eterno, en el sentido de querer buscar esa unidad con el Eterno, unificarnos al Eterno. De ahí que el pueblo judío nos acepte o no nos acepte, nos reciba o no nos reciba, bueno, de todas maneras poder nosotros desarrollar nuestro servicio al Creador desde el lugar donde nos encontramos. Muy bien, entonces vamos a contar el Omer. Las hermanas que están presentes, si se pudiese, vamos a dar unos minutitos para que se puedan cubrir la cabeza. Los hermanos lo mismo. Y bueno, no hay que hacer bendiciones, vamos a decir en vano, no hay que hacer bendiciones al aire. Entonces, cuando vamos a hacer una bendición y vamos a nombrar el nombre del Eterno, tenemos que tener mucho respeto. Aunque sabemos que el término Adonai no representa en sí lo que representan las cuatro otiot, las cuatro letras del tetragramatón, pero es el nombre con el cual en este mundo nosotros podemos relacionarnos con él, hasta que subamos de nivel en pureza, en elevación y venga el mundo por venir, donde tal vez se nos permita pronunciar el nombre del Eterno tal y como es, con un nivel elevado en cuanto a la Kedusha. Entonces, vamos a ponernos una equipa, a cubrirnos la cabeza, los varones, las hermanas, si pueden hacer lo mismo, un velo tal vez, algo que cubra las cabezas. Vamos a esperar un momento. Todos tienen ya su cobertura. ¿A alguien le falta todavía? Esperamos. Si a alguien le falta, esperamos. Si todos tienen, vamos a comenzar. ¿Todos tienen? Mejor pregunto, ¿a alguien le falta? Si no me responde nadie, es que todos tienen. ¿A alguien le falta su cobertura? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu mevivotat vesivanu al sefirat haomer. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó acerca de la cuenta del Omer. Declara la cuenta, todos debemos contar la cuenta. Hoy son 40 días, que son 5 días de la semana 6, en la cuenta de 7 semanas del Omer. Que el misericordioso nos restaure el servicio del Beit HaMikdash a su lugar rápidamente y en nuestros días. Regresa tu presencia y tu morada a Sion, tu ciudad, y que reine Yehoshua, nuestro Mashiach, sobre el trono de David en Jerusalén, tu ciudad santa. Amén. Selah. Para el director del coro, una canción con música instrumental, un salmo. Que el Eterno sea misericordioso con nosotros y nos bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros para siempre, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Las naciones te exaltarán, oh Adonai, todas las naciones te ensalzarán. Las naciones se regocijarán y cantarán de alegría, porque tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones en la tierra para siempre. Los pueblos te ensalzarán, oh Adonai, todos los pueblos te alabarán, porque la tierra habrá dado su producto, y Adonai nuestro Elohim nos bendecirá. Adonai nos bendecirá, y todos desde los rincones más lejanos de la tierra le temerán. Te imploramos por el gran poder de tu diestra, libera al cautivo, acepta la oración de tu pueblo, fortalécenos, purifícanos, impresionante, poderoso, te suplicamos, protege como la niña de tus ojos a aquellos que buscan tu unicidad. Bendícelos y límpialos, concédeles para siempre tu justicia misericordiosa. Poderoso, santo, en tu abundante bondad, guía a tu congregación,
único y exaltado, vuélvete a tu pueblo que está atento a tu santidad. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor. Tú que conoces los pensamientos secretos, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por los siglos de los siglos. Dueño del universo, nos has mandado por medio de Moshe tu siervo a contar Sefirat HaOmer, para purificarnos de nuestra maldad e inmundicia. Como has escrito en tu Torá, contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que traigáis el Omer como ofrenda mecida. La cuenta será por 7 semanas completas. Hasta el día siguiente a la 7ª semana contarás 50 días, para que las almas de tu pueblo Israel sean limpiadas de su inmundicia. Por tanto, sea tu voluntad, Hashem nuestro Elohim, o Adonai nuestro Elohim, y Elohim de nuestros padres, que en el mérito de la Sefirat HaOmer que conté hoy, la mancha que he causado en la Sefirá de Hod de Yesod sea rectificado y pueda ser purificado y santificado con la santidad suprema. Que abundante generosidad sea otorgada a todos los mundos, que rectifique nuestro Nefesh, Ruach y Neshama de toda bajeza y defecto, que nos purifique y santifique con tu santidad excelsa. Amén. Selah. Muy bien, hasta aquí vamos a desarrollar nuestra plegaria el día de hoy. Es muy importante establecer el hecho de contar el Omer. Tal vez no entendemos, muchas cosas no entendemos del judaísmo, muchas cosas a veces no le encontramos el sentido de por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Después vamos a entender. En el proceso de nuestro crecimiento vamos a ir comprendiendo, en el proceso de nuestro crecimiento vamos a ir entendiendo. De todas maneras, una forma ordenada de contar el Omer es como nosotros lo tenemos establecido en estas plegarias que las establecieron, por supuesto, el pueblo judío, y donde nosotros simplemente variamos la parte de reconocer quién es el hijo de David. No decimos el hijo de David, sino Yehoshua, el Mashiach. Es lo único que cambiamos porque nosotros reconocemos que Yehoshua es el hijo de David, ¿no? El descendiente, el único que puede sentarse en el trono de David, y que el Keter refleja que verdaderamente él es descendiente de David, él es el rey de Israel. Cuando hablamos de Yehoshua, nuestro santo maestro, es porque él es el maestro, pero cuando decimos Mashiach, estamos diciendo que no solamente él es el maestro, sino que él ha sido ungido, porque Mashiach es ungido, él ha sido ungido para sentarse en el trono y gobernar sobre las tribus de Israel. Él es el hijo de David que se sentará en el trono. Cada vez que ustedes, por ejemplo, escuchemos el término Yeshua HaMashiach, a pesar de que él es un rabino, tenía que ser un rabino, según lo que nos dicen los sabios del pueblo de Israel, un maestro de Torah, pero el hecho de ser el ungido en este caso tiene que ver más con el rey de Israel, con el que se va a sentar en el trono de David, y el que, según nosotros entendemos por el Keter, él verdaderamente desciende genéticamente de David Hamelech, David el rey. Y es por eso que inclusive unas personas, esto ustedes lo han podido leer seguramente, en el Keter algunas personas ciegas le llamaban a él el hijo de David, porque habían escuchado de algunos milagros que se habían realizado por parte del Eterno, pero a través de el siervo de Hashem, en este caso Yehoshua, ¿no? Yehoshua era el mediador para que se hagan los milagros que el Eterno realizó entre su pueblo cuando él desarrolló todo su sistema de enseñanza y de acercamiento al pueblo de Israel a la Torah. Hoy nosotros, vuelvo a reiterar, nos reunimos simplemente para agradecer al Eterno por haber enviado al Mashiach. Porque si no hubiera sido que hubiese venido el Mashiach, el judaísmo como estaba estructurado en el primer siglo no hubiera tenido esta facción, es decir, no hubiera tenido este movimiento que con el tiempo, sabemos que todo está controlado por el Eterno, con el tiempo la iglesia, vamos a decir, o una institución pagana, desde fuera del pueblo de Israel, agarró los escritos judíos que hablan de Yehoshua ben Yosef y difundió casi todo el mundo donde se expandió su imperio, las enseñanzas sobre un hombre especial judío,
Claro, ellos lo hacen desde una perspectiva no hebrea, pero sin embargo los escritos fueron conservados y desde hace un par de siglos atrás, algunos judíos hebraístas que se toparon con los libros del Keter empezaron a hacer las versiones judías, porque recordemos que cada escrito del Keter originalmente tuvo que haberse escrito en hebreo. Posteriormente, por lo sucedido con el Imperio Romano, cómo destruyó el templo y se opuso a todo lo que es precisamente el judaísmo, muchos de los escritos, no solamente del Keter, sino escritos también del pueblo judío, tuvieron que ser traducidos a otros idiomas para conservar la literalidad de los textos. Y bueno, es por eso que, aunque algunos dicen que afirman desde su entendimiento, no los vamos a juzgar, pero afirman desde su entendimiento que el Keter originalmente fue escrito en griego, y eso no hace sentido. La verdad no hace un sentido que un griego se preocupe por el rey de Israel, no tiene sentido. Debemos entender nosotros que originalmente los escritos se hicieron en hebreo y luego mudaron o fueron transcritos o traducidos al griego. Como fuese, el asunto es que en el canon que preservó la Iglesia Católica, lo que ellos dicen no recuerdo el término correcto, pero me olvidé, se me fue de la mente. El canon que mantuvo siempre la Iglesia Católica, luego fue supervisado por otros autores, surgieron los protestantes, mantuvieron la idea griega del texto del Keter, pero en los años 1800, a finales de los 1700, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, aparecieron los hebraístas que han estado reconstruyendo el texto griego para tener una comprensión hebrea, y lo están haciendo personas judías. No sé si están motivadas por el Eterno en el sentido de creer en Yehoshua o porque valoran los textos hebreos, no importa el contenido que tengan, y ellos los estaban reconstruyendo en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y bueno, desde el siglo XX, principio de los 1900 hasta nuestros días, ha resurgido el movimiento de restaurar el Keter, de entender el Keter desde una perspectiva hebrea, y a la verdad, en este tiempo de la información es que muchas personas judías, muchas personas que no tenían contacto con el judaísmo, pero a través del entendimiento hebreo de las escrituras del Keter se van dando cuenta que verdaderamente el Keter, o el mal llamado Nuevo Testamento, en realidad reafirma lo que es la Torá. Exalta la Torá, y todo lo que se escribió de Yehoshua el Mashiach está envuelto en lo que va a representar un judaísmo del primer siglo. Todo lo que leemos en el Keter son temas de judaísmo. No es de cristianismo, no es de religiones ajenas al pueblo de Israel en el siglo I. Todos son temas que están inmersos en el judaísmo del primer siglo. Y por eso es que el interés que nosotros tenemos es porque, a pesar de que en un momento estudiamos las escrituras en un contexto griego, el Eterno ha permitido que también podamos llegar a este entendimiento de entender primeramente la Torá y ahora también el Keter desde una perspectiva hebrea. Por eso nosotros hoy nos reunimos para agradecer a Hashem, agradecer al Eterno, primeramente porque envió a su ungido, cumpliendo su promesa, cumpliendo lo establecido por Moshe y los profetas, y también en los libros poéticos, envió a su ungido, envió a su siervo en el tiempo determinado, como dice el libro de Coretín. Y en el tiempo determinado él se manifestó, pero dejó enseñanza. Y dentro del judaísmo en general, estamos nosotros tratando de descubrir el judaísmo también de las escrituras del Keter para tratar de aplicar nuestra vivencia de la Torá de acuerdo a las enseñanzas de Rabí Yehoshua ben Yosef, un judío del primer siglo, un judío que buscó el acercamiento de su pueblo, hacer retornar a su pueblo hacia el Eterno,
y aunque muchos dicen que fracasó, nosotros entendemos que eso no es así. Se sigue manifestando ese acercamiento, muchas personas del contexto de las naciones que tienen relación con el pueblo del pacto, el pueblo del libro, el pueblo de la promesa, a través de las enseñanzas de Yehoshua ben Yosef, en un contexto judío, están haciendo una aliyá, están retornando, están haciendo una teshuvá al Eterno y tratan de exaltar, así como el Mashiach mismo lo hizo, tratan de exaltar en su vida la vivencia de la Torah. Tenemos muchos defectos, tenemos mucho por aprender, tenemos mucho que inclusive que ser un poco más aplicado, pero para nosotros hay un solo camino, ¿no? Y el camino es el que está escrito en la Torá, en los profetas y también en los talmidín del Mashiach y Yehoshua, que eran celosos de la Torá. Todas sus enseñanzas tienen raíces profundas en la Torá. Entonces, nosotros vamos a hacer una plegaria en este momento de agradecimiento. Vuelvo a reiterar primero porque el Eterno envió a su ungido, a su siervo, en el tiempo determinado. Y segundo, porque nosotros, sin tener conexión con el pueblo de Israel, en el aspecto físico, pasamos la mayor parte de nuestra vida hablando de asuntos de Torah. Y todo esto lo produjo precisamente el movimiento que inició Yehoshua ben Yosef con sus talmidín en el siglo I y que de una u otra manera en estos últimos siglos ha resurgido para dar un entendimiento lo más cercano al judaísmo del primer siglo. Y eso para nosotros es muy importante, que el Eterno nos haya permitido nacer en esta generación. Él pudo habernos hecho nacer en cualquier otra generación, pero justo en esta generación tenemos algo que realizar, algo que cumplir, tenemos un propósito, así que por eso le agradecemos al Eterno también. Entonces yo quiero invitar a alguien que desee en este momento tal vez hacer uso de la palabra y elevar estas plegarias de agradecimiento al Eterno. Si hay algún voluntario que lo quiera hacer, adelante. Si lo queremos hacer todos, después otro quiera sumarse, también lo puede hacer. Pero quisiéramos saber si hay algún voluntario que quiera agradecer al Eterno por lo que hace en nuestras vidas y sobre todo por haber enviado al Mashiach, al Rey de Israel, a Yehoshua ben Yosef. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria que quiera elevar una plegaria? ¿Nadie quiere participar de una plegaria de agradecimiento? Aquí hay un micrófono abierto. Okay. Bueno, entonces, si nadie se anima, vamos a hacer nosotros la plegaria. Vamos a agradecer ahora al Eterno, porque cada uno de nosotros somos, podemos decir, somos el resultado de la labor del Mashiach. Los sufrimientos del Mashiach, toda su convicción que él tenía, aunque shalom, shalom, no sé si se escucha, la verdad que hubo un apagón de luz por mi zona, el wifi se cortó y bueno, Sí, vamos a More, estar... ahora se escucha. Sí, Gracias. sí, perdón. Y bueno, les explico, hubo un corte de luz cuando estábamos por empezar la plegaria y no voy a poder usar la computadora por el hecho del wifi. Así que todo va a ser hasta que se restablezca la energía. No hay en varios sectores aquí del kilómetro 6 por donde yo vivo, no hay energía. Entonces, bueno, vamos a hacer la plegaria que queríamos hacer hace un momento. Y bueno, vamos a avanzar hasta donde podamos, hasta donde me dure la batería de mi computadora, porque les cuento que también está con fallas. Generalmente cuando no está conectada la energía, no me dura mucho. Bueno, vamos a hacer lo posible. Entonces hacemos una plegaria
de agradecimiento al Eterno, porque en este día todo lo que somos le podemos decir al Eterno en parte también es por Yehoshua, el Mesías, nuestro Rey. Cada uno de nosotros se ha pegado a la Torá, a veces sin explicación alguna, pudiendo haber tenido otras opciones, tal vez, pero terminamos todos aquí dentro del contexto de la Torá. Entonces, vamos a agradecerle al Eterno. Bendito sea usted, Adonai, nuestro Elohim, el Rey de Israel, nuestro Santo, el Redentor de todos nosotros, aún de nosotros los gentiles que estamos entre las naciones, aunque algunos de nosotros son parte de la casa de Israel. Cual fuera y sea nuestra condición delante de sus ojos, queremos agradecerle porque tal y como usted lo estableció en su Torá, tal y como usted lo estableció por medio de los santos profetas, maestros de justicia y de verdad, en su momento usted envió al Mashiach. En su momento, en el tiempo indicado, en el tiempo señalado, se manifestó el siervo por el cual se iba a producir la redención para todo el pueblo de Israel. Le queremos agradecer por todo lo que usted ha producido después del Mashiach en Israel y en muchas otras personas que van promocionando, Señor, lo que es el reino que muy pronto se va a establecer, el gobierno que muy pronto se ha de manifestar, no solamente en Israel, sino que también en muchas naciones, con el conocimiento de tu Torah. Al mismo tiempo, queremos agradecerle, bendito Padre Eterno, por conocer las escrituras de la Torá, de los profetas, de los salmos, de los cantos, los libros poéticos, pero también por el gran tesoro que usted nos ha concedido a nosotros, que es conocer, Señor, las enseñanzas de Rabí Yehoshua ben Yosef, el rey de Israel, tu ungido, el cual lo levantaste por permitir estos días, porque las escrituras que estaban en un momento en hebreo, también se escribieron en español, también se escribieron en otros idiomas, y gracias a su bondad nosotros tenemos conocimiento de estas escrituras. Y cada vez entendemos nosotros un poco más, porque usted nos abre el entendimiento, cuando enfocamos, Señor, nuestro corazón y toda nuestra intención a comprender los escritos sagrados. Bendecimos su nombre, bendito sea usted nuestro Padre, bendito sea usted Adonai, quien permite, Señor, que también nosotros en este día podamos elevar esta plegaria en memoria y en honor de nuestro Santo Maestro Yehoshua ben Yosef, tu siervo, tu Hijo, quien marcó el camino y iluminó nuestra forma de entender las Escrituras y de la vivencia de la Torá para poder andar de acuerdo a tu voluntad. Bendito sea usted Adonai, nuestro Elohim, porque en muchas naciones, en muchas partes del mundo, también hay un remanente que está tratando de conectarse con usted por medio de las enseñanzas de Rabí Yehoshua ben Yosef, por medio de su ejemplo de vida, de cómo aplicar la Torah en su vida y cómo la enseñó a nosotros, así también nosotros poder reflejar un poco lo que él hizo en su ministerio, cuando él estuvo presente en Israel, enseñando y difundiendo esa palabra de acercamiento, de retorno que hay para tu presencia. Bendecimos, Padre, una vez más tu nombre, porque usted permite que todos los sucesos que acontezcan muy pronto desencadenen y terminen en la gran salvación que usted va a producir sobre Israel y sobre todos aquellas ovejas, ese rebaño que está disperso en todos los confines de la tierra. Toda Rabá, bendito sea su nombre, y que tengamos también el mérito nosotros de santificar su nombre en cada una de las naciones donde nos encontramos. Gracias, Padre, por su amor y su bondad. Amén. Muy bien, bueno, no sé si alguien de ustedes está
con las escrituras. De todas maneras, yo me estoy dirigiendo al texto de Manasés, capítulo 1. Bueno, voy a dar lectura al capítulo 1. Dice así. En el primer tratado, oh amante de Elohim, estoy leyendo Hechos 1:1, ¿no? Vuelvo a reiterar, en el primer tratado, oh amante de Elohim, hablé acerca de todas las cosas que Yehoshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por la Ruach HaKodesh a los Talmidim que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, escuchen bien, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Y estando juntos, les mandó que se alejen de Jerusalén, diciendo, esperad allí la promesa del Padre, que habéis oído de mí, porque Johanán ciertamente purificó con agua, mas vosotros seréis purificados con Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. Esto está registrado entonces en Hechos capítulo 1 del 1 al 5. Hay algunos aspectos interesantes porque esto tiene que ver con Shavuot. Lo primero que tenemos que decir nosotros que para el tiempo de Yehoshua, para ese año, cuando él entregó su Nefesh, su Neshama, él muere en Pesach, pero de acuerdo al texto de la Torá, él va a levantarse entre los muertos justamente para el primer día del Omer. Es decir, que todo lo que representó su muerte, también su resurrección, está conectado de una manera muy fuerte con lo que representa acabamos de leer. Dice que él se le estuvo apareciendo a los Talmidim durante todo este tiempo de la cuenta del Omer. O sea que él en el primer día del Omer fue el día en que resucita, el día en que se va a presentar ante el Eterno. Y durante los 40 días del Omer de ese año, él estuvo manifestándose entre los acercados a él. Lo que dice aquí el texto es, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Es decir, que durante los primeros 40 días del Omer, Yehoshua todavía estuvo entre el pueblo de Israel para revelarse y manifestarse y dar a conocer quién era, aún después de haber resucitado. Y entendemos nosotros que es en este día número 40, como vamos a leer dentro de unos momentos, que él va a ser recibido en las nubes para presentarse ante el Eterno. Entonces, es muy interesante estos datos que nos brinda Hechos de los Apóstoles. Yo quisiera que ustedes, ya que no lo pueden ver por pantalla, lo puedan comprobar en sus escritos, en sus documentos que tienen para estudiar.
sobre todo el verso 3, que dice que estuvo apareciéndoseles a ellos durante los 40 días del Omer. Y estos últimos 10 días del Omer que van a terminar en Shavuot. Y en Shavuot va a cumplirse la promesa. Voy a volver a leer lo que está escrito. Quisiera que lo viesen ustedes en pantalla. Pero dice así, el verso 3, voy a leer desde el verso 3 otra vez. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Elohim. Dice, y estando juntos les mandó, no se vayan de Jerusalén, esperen allí la promesa del Padre, que habéis oído de mí. Es decir, el Mashiach, nuestro santo maestro, en Yohanan, creo que está escrito así, Yohanan capítulo 16, cuando él estaba en la última cena, cuando él estaba en esa cena de Pesach, les dice que era necesario que él se vaya, pero no los iba a dejar solos. No los iba a dejar solos, sino que él iba a interceder al Padre y para que el Padre envíe a Menahem, el Consolador, o Eliezer, un ayudador. Tanto Menahem como Eliezer son términos que van a aludir al que fortalece, es decir, el Eterno, al que va a fortalecer. Y la fortaleza que viene de parte del Eterno es cuando uno vive la Torah. Cuando una persona vive la Torah, la enfermedad, las dificultades pueden aminorarse. Uno vive como si tuviera autoridad. Entonces, pero para que eso se cumpliese, tendríamos nosotros que, en este momento, no hay tiempo para hacerlo, hablar de las promesas que hay en los profetas que hablan de esta confirmación de la alianza, la confirmación del pacto, y tiene que ver con Ruach HaKodesh, enviado por el Eterno para manifestarse en medio de su pueblo Israel, en medio de los que guardan la Torah, en medio de los estudiosos de la Torah. ¿Para qué se iba a manifestar en ellos? Para que ellos tengan la capacidad de vivir de acuerdo a la Torah. Esto lo vamos a ver nosotros en Ezequiel 36 y 37. También el profeta Irmiyahu y Isayahu hablan también en este aspecto. Por lo cual, en Yohanan capítulo 16, el Mashiach le dice que era necesario que él se vaya, pero que no los iba a dejar solo, iba a mandar a Menahem o a un consolador o a Eliezer, un ayudador, los iba a enviar para que así donde él esté también estén sus talmidim. Y esto hace referencia a un estado, a un nivel de pureza y acercamiento y obediencia al Eterno. Y agrega el Mashiach y dice, porque es necesario que yo vaya, y así todo lo que ustedes pidan al Padre por mis méritos, es decir, por lo que Él va a manifestar, porque todavía no había muerto, el Padre se los va a conceder. Por el sehut, ¿no? El mérito del Sadik. Entonces, esa era una promesa que les había hecho el Mashiach, que era necesario que el Mashiach vaya a Jerusalén, se presente ante los entendidos, sea rechazado por ellos, y no solamente sea rechazado por ellos, sino que también sea mandado a morir por parte de ellos. Pero todo esto tenía la finalidad de que con su muerte, él pueda traer expiación. No el Mashiach, no el Eterno pueda traer expiación. Es decir, el sufrimiento del Sadik iba a producir que en el pueblo de Israel haya un tiempo de refrigerio, como lo va a decir, o de gracia, como lo va a decir más adelante Shimon Kefa, pero ese tiempo tiene que ver con una promesa que también la encontramos en el profeta Joel. Baruch Hashem, creo que volvió la luz, voy a ver si puedo
Puedo ingresar nuevamente. Veremos que si se pueda. Denme unos momentitos hasta que se encienda el Wi-Fi. Va a tardar unos momentos. Mientras tanto vamos a continuar explicando, realizando algunas explicaciones. Y entonces, eh, el Mashiach les había prometido de que iba a mandar a Menahem. Es un término dentro de la literatura judía, dentro del conocimiento judío, como un tiempo donde Hashem mismo, el profeta Joel, había establecido que iba a llegar un tiempo en que el Eterno iba a derramar del Ruach HaKodesh, de su presencia, tal y como lo había dicho antes el profeta Irmiyahu y el profeta Yehezkel. En el profeta Yehezkel va a purificar a su pueblo con agua y va a limpiarlo de todas sus idolatrías, de todas sus perversiones, de todas sus maldades, pero no solamente los va a limpiar, sino que va a poner en el interior de ellos a la Torá, es decir, Ruach HaKodesh, para que ellos puedan vivir la Torá. Obviamente, esto hay que entenderlo. Esto lo sabe los talmidim, lo sabe Yehoshua y lo sabe un judío que esté, vamos a decir, letrado en cuanto a la Torá. Esto se refiere al reino de Hashem, es decir, esto se refiere al Malhut Hashem. ¿Qué representa el Malhut Hashem? Es lo que decía Isayahu, donde ya no habrá necesidad de que nadie enseñe a su compañero, porque nadie enseñará a otra persona del Eterno, porque todos le conocerán. Y conocer al Eterno es un término de intimidad, es decir, que va a tener una conexión muy fuerte con el Eterno. En ese sentido, es que lo que representaba Ezequiel y el profeta Joel es para el tiempo de la era mesiánica, o la era del Mashiach, como nosotros conocemos, un sinónimo también para Malhut Hashem, para el reino de Hashem. Pero cuando estaba el Mashiach con nosotros, y cuando Yehoshua se manifestó, él, anteriormente a Yehoshua y Yohanan, y luego él, prepararon al pueblo, porque el reino ya estaba cerca, es decir, la promesa de Ruach HaKodesh estaba cerca, la vivencia de la Torah como norma de vida de forma natural en el Hijo de Israel estaba cerca, pero era necesario que haya la mediación, así como lo hubo de Moshe. Moshe fue el que medió para que se entregase la Torá. Así era necesario también que hubiese un mediador para que se entregase Ruach HaKodesh. Es decir, Moshe tuvo el mérito de mantenerse fiel al Eterno, por lo cual el pueblo de Israel recibió la Torá. Tendría que venir otro como Moshe, el cual también tendría que mantenerse fiel al Eterno para poder también ser el que va a promover el tiempo de la entrega de la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es Ruach HaKodesh. Entonces, la promesa del Mashiach no era una promesa del Mashiach, era una promesa del Tanakh, de la Torá y los profetas. ¿Y en qué consistía esa promesa? Esa promesa consistía en el tiempo de la era del Mashiach. ¿Cuál es el tiempo de la era del Mashiach? El tiempo de la era del Mashiach es el tiempo en que Ruach HaKodesh se va a manifestar en medio del pueblo de Israel. Entonces, cuando aquí dice el verso, si ustedes pueden ver ahora en la pantalla, el verso 4, dice: estando juntos, les mandó: no se alejen de Jerusalén y esperad allí la promesa del Padre, que habéis oído de mí. Porque Yohanan, es decir, el primo de Yehoshua, Yohanan Hamadbil, el inmersor, o el que bautizaba, ciertamente purificó con agua. Fíjense ustedes, interesante lo que dice aquí. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Yan Suf, el mar de los juncos, lo que popularmente se conoce como el Mar Rojo, dicen los Jajamim, y también Rab Shaul lo va a manifestar, y dicen que
Era necesario que los hijos de Israel pasen por Yam Suf porque eso iba a ser como una purificación para lo que iba a acontecer después. ¿Y qué es lo que iba a acontecer después? La entrega de la Torá. Es decir, por eso dice Rab Shaul que no ignoremos que también nuestros padres fueron sumergidos o fueron llevados a la Tevilá cuando cruzaron el Yam Suf. ¿Por qué lo dice? Porque ellos estaban siendo preparados para la entrega de la Torá. Y fíjense, estas palabras de Rabí Yehoshua tienen ese sentido. Yohanan ciertamente los purificó con agua. ¿Para qué? Para que ustedes sean purificados con Ruach HaKodesh. Para que ustedes reciban la Torá en su mente y en su corazón. Era necesario que venga Yohanan, el que preparaba el camino para Israel, para recibir la Torá por medio de Ruach HaKodesh, por la intervención directa del Eterno, el Eterno mismo manifestándose en su pueblo. Y este es el amor de Hashem. Aquí vemos nosotros la promesa, en la promesa vemos el amor de Hashem. Hashem quiere tener una conexión profunda con su pueblo y estaba dispuesto el Eterno a pasar por alto sus transgresiones si tan solo hacían Teshuvá, y el Eterno, por amor a su nombre, iba a derramar Ruach HaKodesh sobre los hijos de Israel. Entonces la labor de Yohanan, ¿cuál fue? Llamar a Teshuvá, llamar a un cambio de actitud. Pero, ojo, entendamos algo, Yohanan no llamaba a los gentiles, no llamaba a los que no conocían al Eterno, no llamaba a los que no practicaban la Torah. Ojo, en eso tenemos que ser bien claros. Yohanan no llamaba a los gentiles, solamente era a que Israel, los que conocen la Torah, los que vivieron en un momento la Torah, los que estudiaron la Torah y que estaban en transgresión, hagan Teshuvá. Yohanan estaba preparando al pueblo. ¿Cuál era el acto seguido? Se iba a manifestar el posterior Moshe. Recordemos que Moshe es el primer redentor y el segundo Moshe, el segundo redentor es Mashiach. Entonces, ¿qué estaba haciendo Yohanan? Purificándolos con agua, llamando a la Teshuvá al pueblo de Israel, no a los gentiles, a los hijos de Israel. Y estos hijos de Israel, si se convertían, es decir, si volvían al Eterno, si hacían Teshuvá al Eterno, si tenían un cambio de actitud, entonces iban a reconocer al segundo Moshe, al segundo Redentor. Este es Mashiach, que ya estaba entre ellos. ¿Y qué iba a hacer Mashiach? Mashiach iba a hacer que Ruach HaKodesh se derrame sobre todo Israel. Pero entendemos nosotros que eso no ocurrió como tenía que ocurrir. Rechazaron a Yohanan, rechazaron a Yehoshua, pero la obra del Eterno, aunque ellos no la comprendieron en su momento, la obra del Eterno se sigue manifestando. Y ciertamente, Yohanan HaMakbil hizo que el pueblo haga Teshuvá. Pero para este tiempo histórico, los seguidores de Yehoshua tenían que recibir la Torá en su mente y en su corazón. Voy a continuar leyendo. Bueno, antes de continuar, no sé si se está entendiendo lo que queremos expresar o hay necesidad de alguna aclaración o hay alguna pregunta que ustedes deseen hacer. ¿No hay? Bueno, lo interesante, para hablarlo en palabras sencillas, Yohanan vino a manifestar que el pueblo haga Teshuvá. Haciendo Teshuvá, el Eterno iba a manifestar al segundo Redentor, y el segundo Redentor iba a producir, iba a manifestar que todo Israel tenga Ruach HaKodesh, que todo Israel haga la voluntad del Eterno. Como eso no se dio, entonces ahora va a quedar eso en función a los seguidores del Mashiach. Entonces la promesa es que no se vayan, están en el día 40, no se vayan, de aquí a poco son 10 días, de aquí a poco, 10 días que representa Shavuot, después del día 40 del Omer, más 10 días estamos en Shavuot. En Shavuot, como lo vamos a leer, va a acontecer lo siguiente, dice aquí: entonces los que se habían reunido no cesaban de preguntarle diciendo: Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ok, esta pregunta es clave. No hay tiempo para poder entrar en detalle, porque no es la idea de entrar en detalle.
una de las cosas que tiene que hacer el rey de Israel es traer liberación a la tierra de Israel. Así como Yehoshua bin Nun tuvo que realizar batallas continuas para purificar la tierra de toda injerencia pagana, todo pensamiento pagano, todo entendimiento pagano, todo servicio al eterno pagano. Así también el Mashiach tenía que restaurar al reino. Ellos estaban preguntando por las impurezas que había en el reino, en el imperio romano, por toda la idolatría que trajo Roma a Israel en su momento. Y ellos, al ver tanto sufrimiento de los hijos de Israel, ellos estaban diciendo, ahora sabemos que tú eres el Mashiach. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿purificarás a Israel en este tiempo? ¿Terminarás con la idolatría y el paganismo que hay en Israel en este tiempo? Y aquí lo que va a responder el Mashiach, porque él tampoco lo sabe, dice, no le corresponde a ustedes saber las festividades y el momento, o el momento preciso donde se profetiza que perdón, no corresponde a vosotros saber las festividades o el momento profético preciso que el Padre puso en su sola potestad. Creo que hay un error de traducción. Pero recibiréis Koach, autoridad. ¿Ya? Aquí, aunque el griego traduce como, o el español traduce como poder, es Koach, autoridad. Cuando haya venido sobre vosotros Ruach HaKodesh, y seréis ustedes los que van a dar testimonio al mismo tiempo en Jerusalén del cumplimiento de esa promesa, y también en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, Yehoshua les está diciendo que si esperan un poco, no se vayan. Yo sé que ustedes están siendo avergonzados, muchos de ustedes se burlan, muchos no han creído quién soy, y muchos familiares seguramente de ustedes también, y ahora ustedes han quedado como personas extraviadas de la fe, siguieron a alguien que murió, pero no se vayan, manténganse. En otras palabras, los estaba confortando para que tengan emuná. No se vayan. Yo estuve con ustedes enseñándoles acerca de esto. No se vayan. El cumplimiento de la promesa se va a dar de aquí a poco. No se vayan. No es tiempo de huir, no es tiempo de escaparse. No, es tiempo de investirnos de koach, de autoridad, de ese poder que viene solamente cuando uno está alineado a la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Vamos a ver un ratito enseguida. Dice, y habiendo dicho estas cosas, el verso 9, viéndolo ellos fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos firmes en el cielo mientras ascendía, he aquí que vinieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así regresará como le habéis visto ascender al cielo. Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde se nos dice a nosotros en el Tanaj que el Mesías tiene que ascender al cielo? ¿De dónde se escribe esto? ¿Por qué escriben estas cosas? ¿Dónde está escrito que esto tenía que suceder así? Mientras ustedes piensan en una respuesta, porque quisiera que opinen, en realidad lo que le están diciendo aquí el Mashiach, perdón, aquí lo que se está manifestando es que el Mashiach les dice que van a recibir poder. De aquí a pocos días, esto va a ser en Shavuot, y fue levantado en las nubes. Fue levantado en las nubes. Ser levantado en las nubes desde un concepto, vamos a decir así, de los que son seguidores del Mashiach, unos van a decir que fue llevado para entrar en el santuario. No, él ya entró al santuario antes, en Bikurim. ¿Por qué él tiene que ascender?
en las nubes. ¿Dónde está escrito en el Tanaj que el Mashiach tiene que ascender? ¿Alguien sabe de alguna cita, algún extracto de la Torá, del Tanaj, donde se dice que Yehoshua tiene que ascender? Perdón, no Yehoshua. El Mashiach tiene que ascender. Quiero que me acompañen. Permítame un momento. Un momentito, por favor. Quiero ubicar bien el pasaje. Quiero que nos vayamos a donde el profeta Daniel. Ya seguramente algunos de ustedes se habrá dado cuenta de a qué texto vamos a hacer referencia. Voy a tener que irme a la corona de Jerusalén, Daniel, capítulo 7. Ok, fíjense lo que dice aquí. Permítanme un momento, ahí creo que quiere entrar. Bien, fíjense lo que dice aquí. Dice que estaba Daniel contemplando las visiones de la noche. ¿Esto qué significa? ¿Qué son las visiones de la noche? Daniel era un anciano no solamente avanzado en edad, sino un hombre sabio, un hombre puro. Y el Eterno muchas veces habla en medio de visiones y también en medio de sueños. Así se revela la voluntad del Eterno para algunas personas que tienen un alma especial, un alma elevada, un alma preparada. Dice, he aquí que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, o el Ben Adán. Se dirigió hacia el anciano de días y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor, reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será jamás destruido. Estas visiones, este texto, ¿es un texto mesiánico o no es un texto mesiánico? ¿Ustedes qué dicen? Hola, ¿no, se está escuchando lo que... A ver, voy a ver. Sí, se está escuchando, ¿no? ¿O no? ¿No se escucha? A ver, está activado mi micrófono. A ver, voy a ver. ¿Algún retorno, por favor, alguien que me diga si se escucha o no se escucha? Adelante. Se escucha, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, imagínense ustedes, volvamos un ratito a Hechos de los Apóstoles. Los que estaban reunidos preguntaron a Adoní, en este momento, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Ya les contestó, a vosotros no les toca conocer el tiempo ni el momento que ha fijado el Padre en su autoridad, sino que recibiréis fuerza del Ruach HaKodesh, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Ahora, quisiera que ustedes no visualicen, pero imagínense a una persona que está ascendiendo en las nubes. Está siendo levantado por las nubes. Desde aquí, desde la tierra, nosotros estaríamos, si estuviéramos en ese lugar, estaríamos viendo cómo la nube, cómo va ascendiendo en una nube, cómo se va alejando, como un globo aerostático que se eleva, se eleva, se eleva, se eleva. Pero quiero que vean esta imagen, cómo la vio el profeta Daniel.
cómo lo vio el profeta Daniel y cómo se veía desde arriba. Permítanme, por favor. ¿Cómo fue que lo vio el profeta Daniel? Por aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, creo que aquí está. El profeta Daniel, mientras los talmidín están viendo en ese momento están viendo como una nube oculta o eleva al Mashiach, Daniel está viendo esto desde el cielo. Esa imagen que ustedes ven ahí es la que Daniel está viendo desde el cielo. Es esta la visión que él tiene. Este es el momento profético que él estaba percibiendo, pero vuelvo a reiterar, no es para que el Mashiach en ese momento entre al santuario celestial. Eso lo hizo en Bikurim. Ahora el Mashiach está ascendiendo en el día 40 para poder recibir ese imperio, para recibir esa autoridad. En el libro de Apocalipsis dicen que he aquí el Cordero de Elohim que fue recientemente inmolado, y todos los sacerdotes celestiales, los 24 ancianos, los 2 turnos, se inclinan, dejan pasar a él, solamente él se puede acercar ante, es una visión obviamente, ¿no?, al lugar más santo, y toma el rollo y desata sus sellos. Y es ahí cuando él recibe toda la autoridad. Entonces, los talmidín estaban viendo al Mashiach subir en una nube como un globo aerostático, y de a poquito se alejaba, de a poquito se alejaba, pero Daniel lo estaba viendo desde arriba de las nubes. Estaba mirando este evento en visión desde arriba de las nubes, y estaba viendo este momento. ¿Y cómo termina este momento que estamos viendo en pantalla? El Mashiach recibiendo la autoridad para desarrollar el gobierno que él va a establecer cuando haga su manifestación en la tierra de Israel. Entonces, hoy nosotros recordamos el momento en que él recibe también, o va a recibir esa autoridad, aunque sabemos que la autoridad la va a recibir el 1 de Tisri, dicen algunos, ¿no? Pero en realidad la visión de Daniel, porque es una visión, es algo que se le reveló a Daniel, y él no entendía porque no había visto los eventos. Sin embargo, el libro de los Hechos nos cuenta, el Keter nos cuenta cuáles fueron los eventos que precedieron a esta situación cuando él va a recibir la autoridad, y es precisamente todo lo que tenemos detallado en el Keter sobre la vida pública de Yehoshua ben Yosef. Pero Daniel está viendo la parte final, y hay aquí un Ben Adam. Ese es un título para el Mashiach, porque el Ben Adam es un ser humano. Y este ser humano se elevó a tales niveles que inclusive es superior a los Malachim, dice Ibrim, la carta de los Ibrim. Y nosotros vemos que en Gidgalut, Apocalipsis, esos seres espirituales en el santuario celestial se le inclinan. Y es eso también lo que nosotros podemos, en parte, también tener el entendimiento que es lo que vio Daniel en este día. Lo que vio Daniel fue para un tiempo del Omer, un tiempo futuro a él, un tiempo presente de los Talmidim y un tiempo pasado de nosotros, pero que hoy lo recordamos.
Y como estamos viendo, todo lo que está escrito en el Tanakh se está cumpliendo. O se cumplió. Entonces, nosotros que vamos entendiendo esta secuencia de eventos, estamos convencidos que todo lo que falta por cumplirse en el Tanakh también se va a cumplir. Y para eso nosotros tenemos una labor que desarrollar. Vamos, no sé si hay preguntas, algún cuestionamiento, alguna duda que tenga, que quisieran comentar, participar. Voy a dejar de presentar esta imagen. No hay preguntas, ¿no? Bueno, continuamos. Volvemos al texto. Entonces, dice, estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, o sea, estamos hablando de que ellos están con la mirada desde aquí, desde la tierra hacia arriba. Daniel lo está viendo desde arriba hacia abajo, pero es el mismo evento. Y dice que mientras se iba se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué les dijeron? Galileos, ¿qué hacéis mirando ahí al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Yahushua, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén, o sea, volvieron reconfortados. A pesar de que el Mashiach les dijo, no les dijo cuándo se va a restaurar el reino, eso se entendió por parte de ellos que ellos tienen que formar parte del establecimiento de ese reino. Es decir, que los talmidim son parte activa del establecimiento de ese reino. Y todos los seguidores, los creyentes en Yahushua son parte activa del establecimiento de ese reino. Es decir, que los talmidim comprendieron que tienen que realizar su misión, su propósito. Tienen que ir preparando las condiciones para cuando retorne su Señor. Y aquí podemos aplicar nosotros las parábolas del siervo que golpeaba a sus consiervos. Dice el Mashiach, el Malhut Hashem, el reino de los cielos, es semejante a un señor que puso a su siervo para que cuide su casa y él se ausentó por un tiempo. Pero mientras él se ausentó por un tiempo, este siervo empezó a beber, a malgastar los bienes de su señor y a embriagarse y a golpear a sus consiervos. O sea, creerse el amo de la casa de su señor. Y entonces cuando regresó el señor, su amo, ¿qué hizo con este siervo malvado? Le pidió cuenta. Y dice que este siervo malvado fue digno de muchos azotes. Entonces, cuando el Mashiach asciende para recibir toda autoridad, todo dominio, todo, absolutamente todo, para ser proclamado el Melech de Israel, eso quiere decir que los que se quedan aquí abajo no pueden estar con los brazos cruzados, malgastando su tiempo, haciendo pasar su tiempo sin sentido, sino que tienen que ir preparando las condiciones para cuando se establezca el reino del Eterno por medio de su ungido. ¿Qué hicieron entonces los talmidim del Mashiach? Dice el verso 12, ahí lo ven en la pantalla. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino de Shabbat. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Kefa, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Matillá, Santiago de Alfeo, Simón Celote y Judas de Santiago. Bueno, todos ellos perseveraban en la plegaria, es decir, ellos iban a los 3 servicios de rezos, perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de Miriam, la madre de Yahushua y de sus hermanos,
Uno de aquellos días, Simón Kefa o Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y el número de los reunidos era de unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumplieran las escrituras en las que el Ruach HaKodesh por boca de David había hablado ya acerca de Yehudá, Judas, el que fue guía de los que prendieron a Yehoshua. Para ese entonces ustedes saben que Judas o Yehudá ya había sido, él mismo se suicidó. Luego dice, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró, voy a cambiar de versión, no me gusta mucho esta versión, la voy a cambiar. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y se colgó de su cabeza y estuvo hinchándose hasta que se reventó y todas sus entrañas se salieron. Y fue notorio a todos los habitantes de... bueno, aquí este detalle, ¿no? ¿Por qué eligió esa muerte? ¿Por qué eligió esa muerte Yehudá? El ahorcamiento. Porque esa era la condena para una persona que mataba a una persona inocente. Una persona inocente tenía que morir de esa manera. Y como Yehudá era una persona observante de Torah, aunque él no tuvo una percepción adecuada de lo que representaba la vida del Mashiach, él en el último acto de su muerte también vivió de acuerdo a Torah. Murió como un judío, para aclararlo un poquito mejor, ¿no? Yehudá murió, o Judas murió como un judío. Y luego dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Teilim: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Adón Yeshua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde la inmersión de Yohanan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a Yosef, llamado Barsaba, que tenía por sobrenombre Sadik, y a Matías. Y realizando una plegaria dijeron: tú, Hashem, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Es decir, que hicieron una especie de Urim y Tumim para sustituir en este servicio, vamos a decir, el apostolado. No es el apostolado. Para sustituir en este servicio de, vamos a decir, de proclamación del movimiento de Yehoshua, del que Yehudá, es decir, Judas, se apartó por traición para irse a su propio lugar. Y hicieron el Urim y el Tumim, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 Talmidim. Vamos a continuar el capítulo 2. ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, vamos a continuar. Y dice: cuando llegó el día de Shavuot, fíjense, ellos después de la muerte del Mashiach, celebraban las fiestas, pero como estaban en Jerusalén, ellos para celebrar Shavuot tuvieron que ir al templo. Por lo cual, lo que algunos tal vez enseñan y dicen, no, ya el Mashiach canceló todos los sacrificios del templo, pues esto no es lo que entendieron sus talmidim, porque sus talmidim, después de que Yehoshua muere, resucita, es levantado en las nubes, aún sus talmidim iban al santuario para participar de los korbanot de la festividad de Shavuot. Dice, cuando llegó Shavuot estaban todos unánimes juntos, obviamente esto es en el templo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un remolino impetuoso, de viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados.
y del remolino salían unas figuras de lenguas humanas como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les causaba que hablasen. Habían judíos que vivían en el exilio, pero que habían peregrinado a esta fiesta de peregrinación, que es Shavuot, que estaban siendo hospedados entonces en Jerusalén. Eran varones piadosos, es decir, judíos observantes, temerosos y practicantes de la Torá, de todas las naciones bajo el cielo. Y al escucharse tan fuerte estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en el propio idioma de origen. Es decir, que los talmidim, que habían sido investidos con Ruach HaKodesh y en los cuales se posaron lenguas como de fuego para hacer que hablasen en otros idiomas, estos visitantes judíos, observantes de Torá, que se congregaban en la sinagoga para estudiar la Torá, pero que habían posiblemente nacido en otras naciones, los escucharon hablar a estos judíos de Jerusalén en sus propios idiomas, es decir, en los idiomas de las naciones donde ellos residían. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma? En el idioma donde nacimos. Estos eran judíos de la dispersión. Eran judíos practicantes de la Torá, pero que vivían en otras naciones. Y cumpliendo con la misbah de que 3 veces al año se tienen que presentar ante las fiestas de Pesach, Shavuot o Sukkot, en este caso era Shavuot, ellos habían venido a Shavuot desde otras naciones, pero se sorprendieron porque estos talmidim, que eran reconocidos como Galileos, hablaban en otros idiomas y en los idiomas de las naciones de donde ellos procedían. Por eso les causó mucho asombro. Partos, medos, elamitas y los que habitaron en Mesopotamia, en Caldea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas del Eterno. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué está pasando aquí? Mas otros burlándose decían, esto está muy... Bueno, ustedes ya conocen la historia, ellos empiezan a profetizar, y es aquí cuando, voy a saltarme un poquito, esto lo vamos a ver en Shavuot, cuando estemos estudiando un poquito sobre Shavuot. Fíjense, empieza Shimon Kefa más adelante de decir esto. Entonces Kefa, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, o sea, hermanos, o como ustedes quieran, varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no es tan borracho como vosotros suponéis, puesto que apenas estamos en la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, este término es clave, ¿no? Los postreros días se conocen como los días del Mashiach, o en la era mesiánica. Dice, y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi ruach sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros varones verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi ruach y profetizarán. Y daré prodigios en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande de Hashem y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre de Hashem será salvo. Bueno, continuamos leyendo. Lo que nos interesa es que todo esto estaba enmarcado dentro de la profecía, dentro de la restauración de Israel. Esto lo entendieron sus talmidim una vez que fueron investidos de Ruach HaKodesh, pudieron comprender. Y es ahí que Shimon Kefa empieza con Koach, con autoridad,
a proclamar esta verdad. Fíjense, el Mashiach es el rey de la era mesiánica. Lo que él les prometió, que la promesa de la era mesiánica, los que son sus seguidores de él, por cuanto él es el maestro y el rey de la era mesiánica, lo iban a recibir. Y eso fue lo que ocurrió con los talmidín del Mashiach. Lo que llama aquí la atención es que ellos estando en el santuario para la fiesta de Shavuot, el Ruach HaKodesh no se derramó sobre todos los Yehudim que estuvieron en ese Shavuot. Ruach HaKodesh solo se derramó sobre aquellos que eran seguidores de el maestro, el Rabí Yehoshua ben Yosef, el Sadik. Cuando ellos estaban unánimes juntos y estaban haciendo las plegarias, sabían que ese era el tiempo de la revelación de la Torá. Cuando ellos le estaban pidiendo al Padre que les aumente el conocimiento de la Torá, cuando ellos le estaban clamando al Padre para que Ruach HaKodesh se manifiesten en ellos por medio de los méritos de Yehoshua ben Yosef, entonces, ¿qué pasó? Vino Ruach HaKodesh. Una muestra de lo que es el mundo por venir vino hacia ellos. Porque en el mundo por venir nosotros vamos a estar llenos de Ruach HaKodesh. Nadie tendrá necesidad de enseñar nada a su hermano, porque todos lo conocerán y además todos serán enseñados. ¿Por quién serán enseñados? Por David, es decir, el hijo de David, el rey de Israel, que es el Mashiach. Por lo cual, lo que ellos experimentaron en ese momento fue Ruach HaKodesh del mundo por venir, pero en ese momento. Es una muestra de lo que va a suceder en el mundo por venir. ¿Como señal de qué? De que Yehoshua es quien dijo ser. Todo lo que ustedes pidan al Padre y lo hagan por mis méritos o por la obra que yo voy a realizar, entonces lo van a recibir. Yo oraré al Padre y el Padre se los concederá. Entonces lo que ocurrió en ese Shavuot, primer Shavuot, después del ascenso del Mashiach, es una muestra del mundo por venir, la muestra de la era mesiánica. Recibieron la promesa. Nosotros vamos a recibir la promesa. Si nos preparamos con Torah, si nos purificamos con Torah, si nosotros vamos practicando hoy la Torá y nos vamos equivocando, queremos practicar y nos equivocamos, pero nos esforzamos por estudiarla, nos esforzamos por practicarla, nos esforzamos por dar a conocer, por entender los secretos de la Torá, por aplicar los principios de la Torá en nuestra vida, aunque nos equivoquemos, llegará un momento en que Ruach HaKodesh vendrá hacia nosotros, ya no nos equivocaremos. Ruach HaKodesh hará que ya nosotros no nos equivoquemos, y esto es en la era del Mashiach. Lo que experimentaron los talmidín es una muestra de la fidelidad del Mashiach, de lo que él dijo ser quien era. Él les prometió que iban a recibir lo prometido por los profetas, claro, en un tiempo anticipado, no en el tiempo preciso, pero es que ellos estaban pidiendo eso en ese momento por medio de los méritos del Mashiach. Y es por eso que hoy nosotros recordamos las promesas del Mashiach. Nosotros hoy nos estamos reuniendo en esta sala en virtud a sus enseñanzas, en virtud a todo el tiempo que él dedicó para hablar de la Torá, para instruir de la Torá, a todo el tiempo que él invirtió en que otras personas se acerquen a la Torá Shelema, la Torá verdadera, completa, de la plenitud. Reunimos para reconocer y afirmarnos y agradecer, ya lo hemos hecho, agradecer al Eterno por haber enviado a su Mashiach. No nos queda duda de que verdaderamente Yehoshua fue quien dijo quién era, porque los escritos así lo demuestran. Todo lo que pidamos al Padre por su obra redentora, lo vamos a recibir. Y lo bueno es que estamos hoy en el día 40 del Omer, Mem Baomer, porque Mem Baomer nos prepara para Shavuot.
Así como estos talmidín, luego del mensaje de las últimas palabras del Mashiach, les dijo que no se vayan, que de aquí a poco recibirían Koach, poder, Ruach HaKodesh. Nosotros que tenemos ya tan cerca Shavuot, también tenemos que tratar de buscar esa purificación, permanecer en plegarias, en oración, practicando la Torah, viviendo la Torah, para que tal vez en este Shavuot una muestra, aunque sea pequeñita, una muestra pequeñita de lo que va a ser el mundo por venir, lo podamos percibir. Y si se lo pedimos al Padre por los méritos de nuestro Santo Maestro, tal vez lo recibamos este Shavuot. Y si no lo recibimos en este Shavuot, igual continuamos perseverantes hasta que se dé la restauración de todas las cosas, donde sabemos que sin lugar a dudas Ruach HaKodesh se derramará, porque el Eterno quiere de eso, porque el Eterno así lo determinó, pero se va a derramar sobre aquellos que practicaron la Torah, no sobre aquellos que no la practican. Es sobre los que practicaron la Torah, para que la Torah esté grabada en su mente y en sus corazones. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quieran realizar, que quieran desarrollar? ¿Alguna opinión? ¿No hay opiniones? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Bueno, antes de despedirnos quiero hablar en realidad habíamos preparado dos temitas, pero por ahí alguien de Hola, ¿qué ustedes tal? participaba con Perdón alguna opinión. la interrupción. Adelante, adelante. No, básicamente que siempre se ha entendido que este día, el tema de Pentecostés, eran gentiles y las lenguas le cayeron a los gentiles. Pero ahí estás demostrando por medio de las escrituras que todos eran judíos. No había ningún gentil ahí en el contexto, ¿no? Evidentemente, todos eran judíos, entendían lo que era Ruach HaKodesh, entendían lo que era la Torá, tenían entendimiento de esta festividad, absolutamente todos eran judíos. Se llama la fiesta de las naciones, pero no por los gentiles. Se llama la fiesta de las naciones porque los judíos de todas las naciones, judíos observantes, grandes sadiquim, observantes de Torá, venían de todas las naciones, por eso se llamaba la festividad de las naciones. Pero no es que estaban ahí todas las naciones, todos los gentiles. Claro, Ese es un además punto verdadero que hay que En aclarar. Hechos capítulo 2:5, donde lo estás proyectando, dice, habían judíos hospedados para entonces en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones. Es correcto, correcto, perdón, es correcto. Eran judíos que venían de todas las naciones, como hoy, por ejemplo, hay judíos en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia también hay, en México, Perú, Chile, pero en determinados momentos ellos se reencuentran en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, algunos para Pesach, es lo mismo. Estaban en ese momento, en esa festividad, muchos judíos de otras nacionalidades. Por ejemplo, el judío en Argentina habla el español, porque nació en Argentina y habla el español. Y sin embargo, vamos a suponer que esta comunidad, algunos de esta comunidad de Argentina, de Chile, del Perú, se fueron a Jerusalén y allá se encontraron con los Mizrahi o con los Sabras, aquellos judíos que nacieron en Israel y que hablan solamente el judío y que se desarrollan en esa cultura y de pronto a ellos lo ven hablando español y wow, ¿y qué está pasando aquí? Ellos también hablando español. Eso fue algo que sucedió
con los seguidores del Mashiach en su momento. Efectivamente eran personas observantes de la Torá, judíos, que estaban cumpliendo con la misbot de ir a una de estas 3 fiestas de peregrinación. Una de ellas es Pesach, la otra es Shavuot, la que es en este contexto, y otros lo hacen para Sukkot. Bueno, antes de que nos retiremos, quisiera hablar un poquito sobre una enseñanza que me llegó muy bonita. Yo la estaba preparando para ahora, pensé que iba a haber más participación de ustedes. Y quisiera hablar un poquito, espero que se note, sobre Ruach HaKodesh, sobre la doble porción. ¿Han escuchado ustedes de la doble porción? ¿De dónde sacan eso, no? De la doble porción. Pues aquí hay una enseñanza muy bonita. El día de la ascensión y la doble porción del profeta Elías. Dice así este texto, ¿no? La historia de la ascensión de Yehoshua en el día 40 del Omer contiene una pista importante acerca de la dádiva del Ruach HaKodesh. Nuestro maestro Yeshua resucitó entre los muertos el primer día del Omer, se apareció a su talmidín durante 40 días, después de lo cual fue levantado y una nube lo ocultó de sus ojos. Sus talmidín lo vieron ascender el día 40 del Omer, 10 días antes de Shavuot. Antes de ascender les dijo: he aquí, envío sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así como en Hechos 1:8 lo leímos, también está en Gilel, Lucas 24:49. Para obtener el impacto completo de la historia de la ascensión de Yehoshua, necesita conocer la historia de la ascensión del profeta Elías. En mi comunidad natal, en la sinagoga mesiánica de Beth Immanuel, en el hermoso e histórico Hudson de Wisconsin, en años en los que no estamos en cuarentena, tenemos varias tradiciones el día de la ascensión de larga data. En la víspera, o sea, ellos son de una sinagoga mesiánica, seguidora del Mashiach, y desde ya décadas pasadas ellos observan el día 40 como una tradición, el día 40 del Omer, como una tradición que los conecta con la ascensión del Mashiach. Ya, es eso lo que trata de reflejar este rabino. Dice: en la víspera del 40º día del Omer, los hombres de la comunidad se reúnen para una velada de salmo. Eso es lo que pretendemos en Santa Cruz, que para el año podamos reunirnos en una velada de canto, salmos, himnos, narración de historias y enseñanzas inspiradoras. ¿Qué es lo que nos quiere decir este rabino? Que ellos, este día que comenzó hoy y mañana durante todo el día, se reúnen en la comunidad. Es la tradición que ellos tienen. Dicen: por la mañana la comunidad se reúne para un servicio de plegarias temprano en la sinagoga. Completamos la liturgia regular con la recitación de los Teilim de la Ascensión, el Salmo 120 al 134. Naturalmente, leemos la historia de la ascensión de Yehoshua, está narrada en Gilel o Lucas 24, 44 al 54 y en Hechos 1 del 1 al 12. Pero también leemos la historia de la ascensión de Eliyahu, que está en Melahim Bet, Segunda de Reyes 2 del 1 al 18. Cuando Eliyahu estaba a punto de ascender, le dijo su talmid Eliseo: pregunta, ¿qué debo hacer por ti antes de que me aparten de ti? Eso le dice Eliyahu a Eliseo. ¿Qué debo hacer? O sea, ya sabía Eliyahu que iba a partir y le está diciendo a Elisha, ¿qué es lo que quieres o qué debo hacer por ti antes de que me aparten de ti? Elisha respondió: por favor, que haya una doble porción del Ruach sobre mí. Al pedir una doble porción, Elisha pidió recibir el derecho de primogenitura entre sus talmidim de Elías, porque según la Torá,
un primogénito recibe una porción doble de la herencia de su padre. Si un hombre moría y dejaba 4 hijos, su herencia se dividía en 5 partes. El hijo primogénito recibía 2 partes y los hijos restantes una parte cada uno. En la historia de la ascensión de Eliyahu, sus talmidín son llamados hijos de los profetas. Elisha pidió ser designado primogénito mediante el don de una doble porción del Ruach de Elohim que reposó sobre Eliyahu. Quería recibir una doble porción del Ruach HaKodesh. Eliyahu dijo, algo difícil has pedido, sin embargo, si me veis cuando yo sea arrebatado de vosotros, así os sucederá, pero si no me veis, no será así. Elisha ve subir a Eliyahu cuando es quitado de él, lo ve ascender en un torbellino como un carro de fuego, el manto de Eliyahu cae detrás de él y Elisha lo recoge y golpea el río Jordán con él preguntando, ¿dónde está el Elohim de Eliyahu? Cuando el agua se divide, los demás hijos de los profetas exclaman, el Ruach de Eliyahu reposa sobre Elisha, y se postraron ante él. Esta historia explica el significado del día de la ascensión y su conexión con el derramamiento de Ruach HaKodesh 10 días después, en el día de Shavuot, esto ya en el contexto de Yehoshua. Antes de que Yehoshua ascendiera, les dijo a sus talmidín que esperaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos con poder de lo alto. Y el Ruach Elohim, el Ruach HaKodesh, hubiera descendido sobre ellos. Se refirió al mismo Ruach HaKodesh de Hashem que había descansado sobre él desde su inmersión en el río Jardén. Recordemos que Yehoshua fue sumergido en el río Jardén. Y también ahí Ruach HaKodesh se manifestó sobre Yehoshua. Esto sucedió obviamente varios años antes. Después de su ascensión quiso legar ese Ruach a sus discípulos. En el libro de los Hechos declara explícitamente que los discípulos vieron a Yeshua ascender. Mientras miraban, fue levantado y una nube lo ocultó de su vista. Y estaban mirando al cielo mientras él iba. El significado no es solo decir que los discípulos vieron milagros, sino que vieron a Yehoshua ascender tal como Elisha vio ascender a Eliyahu. Al señalar que los talmidín vieron el milagro con sus propios ojos, el escritor del libro de los Hechos quiere que sus lectores se den cuenta de que los talmidín de Yehoshua se pusieron de pie para recibir una doble porción de Ruach HaKodesh que había reposado sobre Yeshua, así como Elisha recibió una doble porción del Ruach HaKodesh que reposó sobre Elías. Los 11 discípulos que lo vieron ascender iban a recibir la parte del primogénito, por así decirlo. Los talmidín regresaron a Jerusalén y esperaron como el maestro les indicó y permanecieron continuamente en el templo bendiciendo al Eterno hasta el día de Shavuot, cuando recibieron la doble porción. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. Este año, ahora él está haciendo una reflexión para nosotros, ¿no? Este año marcaremos el 40º día del Omer leyendo Teilim de la Ascensión, la historia de la ascensión de Yehoshua y la historia de la ascensión de Eliyahu. Quiero invitar al resto del mundo judío mesiánico a unirse a nosotros mientras esperamos que este Yehoshua, que ha sido tomado entre vosotros al cielo, venga de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Observemos, es decir, guardemos el día de la ascensión como el comienzo de los últimos 10 días de la cuenta final de Shavuot, cuando anticipamos revivir el milagro del derramamiento de Ruach HaKodesh. Esta es una invitación que nos hace este rabino, es un rabino mesiánico. Y bueno, esto quería compartirles con ustedes, es interesante. Y si los talmidín pudieron ver ascender a su maestro, entonces evidentemente ellos también estaban con la capacidad de recibir una doble porción. Así que tal vez nosotros no tengamos la forma de verlo de una manera física, porque no estuvimos en ese momento, pero que también Ruach HaKodesh se manifieste este Shavuot como una doble porción para nosotros. Tenemos mucho que desarrollar,
aquí en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en sus ciudades. Y bueno, no nos distraigamos con las cosas que son importantes, evidentemente son importantes, el madrugar para ir a trabajar, el buscar el sustento, eso es importante. Pero también es importante en estos 10 días que nos quedan, estar en plegarias, estar buscando del Eterno, que se compadezca de nosotros, que nos vacíe en estos 10 días para que seamos llenos en Shavuot. Y así como ven la imagen ustedes que está en la pantalla, bueno, estamos como Daniel, viendo la imagen que vio Daniel. Y que tal vez este año venga para nosotros una porción doble de Ruach HaKodesh. Esperemos que así sea. Si no es en mi vida, que sea en sus vidas de ustedes y en la vida de toda la casa de Israel. Y que muy pronto vuelva el Mashiach. Lo queremos ver reinar, lo queremos ver en Jerusalén, ya sea como judíos aceptados dentro de la comunidad judía, como gentiles que hemos hecho nuestra labor, hemos hecho lo que Él ha querido que hagamos, anunciar el reino, anunciar la Teshuvá, provocar a celos a los hijos de Israel, a los hijos de Judá, hacer nuestra parte, va a ser muy importante para la redención. Desde el lugar que estemos, el Eterno sabrá. Alguno de nosotros, vuelvo a reiterar, seguramente tiene ascendencia judía, tiene que hacer un retorno, una aliyá, y otros van a pasar por la conversión, y otros tal vez ni por la conversión nos van a querer aceptar, no importa. O tal vez sí. Lo importante es que hagamos lo que está de nuestra parte y que difundamos el mensaje del Mashiach, que es Teshuvá, que es amor, que es fidelidad, que es emuná, que es obediencia al Eterno y cumplir con sus mitzvot para traer la redención. Bueno, eso quería compartir esta noche con ustedes, qué bueno que ingresaron. Como decía aquí el rabino, en otras comunidades esto está en una tradición, es un día especial, así como lo hace la comunidad judía en Lag BaOmer, el día 33 del Omer, que hacen peregrinaciones al lugar donde está Shimon Bar Yochai, y van y le piden, y aún dicen, estaba leyendo sobre Lag BaOmer, todo lo que se le pida al Eterno en ese día por los méritos de Shimon Bar Yochai, el Eterno te lo concederá, dice. Entonces, y nosotros esa orden ya la recibimos antes. Todo lo que vosotros pidan al Padre en mi nombre, yo rogaré al Padre y lo recibirán. Pero obviamente el Mashiach estaba hablando de cosas que tienen que ver con la redención, no cosas materiales. Cosas que tienen que ver con la redención. Alguien que esté enfermo, que necesita ser restaurado. Alguien que esté en sufrimiento, que necesita asistencia del cielo. O simplemente la restauración de todo Israel por medio de Ruach HaKodesh. Entonces no hay nada más judío que pedir al Eterno en el nombre de su rabino. Eso es judío. Porque el rabino es alguien que se conecta a nivel almático, a nivel de Neshama con el Eterno y nos enseña a nosotros también cómo conectarnos de manera individual. Por lo cual, si alguien recibe enseñanza de un rabino, puede pedir al Eterno en nombre de su rabino. Para nosotros, los seguidores de Yehoshua, no podemos llamar rabino o mi rabino principal a nadie sino a Yehoshua ben Yosef. Entonces, nosotros pedimos en el nombre de nuestro rabino. No hay nada más judío que eso. Pero vuelvo a reiterar, no pedimos cosas que no tengan que ver con la redención. Si usted necesita sustento, pídale al Eterno. Si usted necesita un trabajo, necesita formar un hogar o necesita ayuda en su hogar, pídale al Eterno. Pero si usted quiere involucrarse con la redención de Israel y del mundo, pídale al Eterno por medio de las enseñanzas y de los méritos del Mashiach. Hoy, vuelvo a reiterar, nos hemos reunido solo en virtud y en honor de nuestro santo maestro Rabí Yehoshua y que sus enseñanzas no queden olvidadas, que sus enseñanzas se manifiesten y sus enseñanzas se puedan manifestar en otras vidas para que ellos también puedan producir una redención personal, individual, familiar y por supuesto también a nivel del pueblo de Israel. Baruch Hashem. Bueno, Todá Rabá por su participación. No sé si quieren comentar algo, tienen algo que compartir, alguna enseñanza del Mashiach que a ustedes les haya llamado mucho la atención, que a ustedes los marca y lo quiera compartir con nosotros.
Este es el espacio para hablar un poquito de él y de lo que él ha estado haciendo, de lo que las enseñanzas del Mashiach han estado produciendo en nosotros. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Yo tengo una pequeña pregunta. Alguien, ¿Qué adelante. opinan los narratín de la ascensión? No sé si por ahí sabrás. No, la verdad que yo no lo sé. Lo que pasa que la información de la ascensión en parte se ve un poco como que no es practicada, ¿no? Como que no es practicada. Como no es practicada, no hay necesidad de hacerlo. La posición de los Narratín o Lag Baomer es también, está ahí la tradición, pero ellos no la practican. En este caso, nosotros podemos entender que en este momento, o sea, ¿qué es lo que se recuerda en Lag Baomer o qué se recuerda cuando hablamos de Rabí Meir Balanés? La Gilula. La Gilula es el día de su muerte. El día de Gilula significa la ascensión de su alma, la elevación de su alma. El día que ellos murieron, coincidentemente fue en los días de la cuenta del Homer, qué es lo que hacen los seguidores de Rabí Meir Balanés y qué es lo que hacen los seguidores de Rabí Shimon Bar Yochai. Ellos van y hacen plegarias en su nombre. ¿Por qué? Porque ese es el día de la ascensión de esa alma, es decir, la unificación de esa alma con el Eterno, ¿no? Eso es lo que dice la tradición del pueblo judío. Y como Shimon Bar Yochai dedicó casi toda su vida al estudio de la Torá, por el mérito que él estuvo al estudio de la Torá y haber formado Talmidín de Torá, entonces es un alma que cuando murió se elevó y fue muy agradable ante los ojos del Eterno. Por eso ese día ellos se reúnen en Lag Baomer y en Lag Baomer ellos van a hacer plegarias en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué piensa el movimiento Narratim de esto? Nada, que es una tradición. Desde su punto de vista, ellos respetan que se realice y desde su punto de vista, si quieren lo realizan o si quieren no lo realizan. En cuestión del 40 del Homer, el movimiento Najatín también lo considera una tradición, no necesaria, pero es una tradición. Si alguien lo realiza, no pasa nada, y si alguien no lo realiza, no pasa nada. Pero para nosotros, en ese sentido de que es la Gilula de Rabí Meir Balanés y la Gilula de Rabí Shimon Bar Yochai, la elevación de su alma, para nosotros el 40 del Homer está marcado por un evento que está en el Keter, que es la ascensión del Mashiach para recibir el reino, para recibir esa autoridad de gobernar sobre Israel. Ahora, ¿qué piensa el movimiento narratín de esto? No sé. No sé si ellos lo entienden, no lo entienden. Lo que yo sí veo que nosotros sí podemos en este día hablar de las enseñanzas de Rabí Yehoshua, hablar un poquito de lo que es Shavuot, hablar un poquito de lo que representa sus promesas, el cumplimiento de sus promesas, y no creo que sea algo negativo. Y como lo explica aquí el rabino, este rabino, y no solamente es él, si ustedes buscan el 40 del Homer, esto ya es una tradición de décadas que se viene realizando dentro de algunos movimientos judíos mesiánicos. Y yo veo que es una bonita costumbre. Si el pueblo judío se toma la molestia para hacer la Baomer, bueno, nosotros no somos seguidores de Rabbi Shimon Bar Yochai, somos seguidores de Rabbi Yehoshua Ben Yosef. A ningún judío le va a afectar que nosotros también podamos en este día recordar este evento que sucedió con Rabbi Yehoshua. Yo más bien aprovecharía este día para seguir hablando de enseñanzas del Mashiach y de lo que es el mensaje de él, ¿no? Para todo el pueblo de Israel y para nosotros también. Así lo veo. Pero, ¿qué opinión tienen los narratín? Los narratín no tienen conflicto ni a favor ni en contra, es simplemente una traducción. Sí, sí, yo lo decía porque, por ejemplo, Damen Abraham, ¿no? Los netzaritas creo que son más pro Talmud, ¿no? Pero no lo veo mucho así como los Sí, narratín. Parece que los narratín no son mucho de esa línea, creo. Son más de conceptos hebreos y un poquito de cábala, creo. exacto, sí, exactamente. Bueno, dentro de
del movimiento judío, inclusive de los seguidores del Mashiach, hay percepciones. Todos los movimientos siempre hay algo muy bueno que rescatar. Al final, uno es lo que estudia, lo que ve, con lo que alimenta su alma. Todo lo que nos ayude a crecer, Baruch Hashem. Y todo lo que no nos ayude a crecer, bueno, no pasa nada. Muy bien, bueno, vamos a quedar en esta parte. Bueno, con esto queremos animarlos a ustedes a que nos preparemos para Shavuot, nos preparemos para Shavuot. Que este Shavuot de verdad sea un Shavuot especial. Y con esta imagen que vio el profeta Daniel, por ahí somos meritorios también nosotros de recibir doble porción este año. Creemos que sí. Y si no, bueno, nos esforzaremos más para el siguiente año. Muy bien, de mi parte, que el Eterno les bendiga. Gracias por participar, por asistir. Mañana estamos reuniéndonos para el estudio de la Torah. Shalom, shalom, bendiciones para todos.